mejor nosotros estar acá, ¿verdad? Que Dios ha sido misericordioso con nosotros y estamos aquí no solamente para terminar este año celebrando la fidelidad de Dios, pero con anticipación a lo que tiene este año 2022 para nosotros. Y qué mejor lugar que hacerlo en la presencia de Dios. La presencia de Dios no está limitada a un lugar físico, porque Él habita en sus hijos a través de su Espíritu, pero no cabe duda que aislados, separados del pueblo de Dios, no es mejor estar, es mejor estar con el pueblo de Dios reunidos, y pues nosotros hemos decidido estar acá para celebrar eso. Vamos entonces a mirar Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Voy a leer solamente hasta el versículo 6 porque usted se dará cuenta que se conoce como la genealogía. Hay muchos nombres y después vamos a ir interactuando con cada uno de esos pasajes. Así que si usted quiere, si usted puede, en reverencia a la palabra de Dios, vamos a ponernos de pie, voy a orar y entonces vamos a leer Mateo capítulo 1, del 1 al 6. Amado Padre, nuevamente te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor incondicional, por tu favor para con nosotros. Nos has traído hasta aquí este año 2021. Sé que entre nosotros hay personas que han conocido seres queridos, familiares, personas cercanas, Señor, aún, o personas que conocemos, que tenemos en común con otras amistades que desafortunadamente ya no están con nosotros. Comenzaron el 2021, pero no han terminado. Oh Dios, te pedimos por esos familiares que al acercarse el fin de año, eso incrementa sentimientos de pérdida, sentimientos de lamento. Oh Dios, que tú te puedas unir con ellos. Y te damos gracias porque sabemos que a pesar de todas las dificultades en este año con cada uno de nosotros, tú has demostrado tu fidelidad y has demostrado nuevamente que nosotros no podemos controlar nada, por mucho que tratemos, no podemos controlar nada, pero podemos confiar en ti, porque tú sí lo tienes todo bajo control, mi Dios. Te pido por tu siervo, que ahora tú ilumines tu palabra, que seas tú hablando a través de tu siervo, por cada uno de los que estamos aquí presentes y aquellos que nos siguen a través de las diferentes plataformas, Señor, que tu palabra pueda llegar y penetrar. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Perdón, no tomen asiento todavía. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Hezrón. Hezrón, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Nazón. Nazón, padre de Salomón. Salomón, padre de Bus, cuya madre fue Rahab. Bus, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Esto es palabra de Dios. Vamos a leer hasta ahí, pero vamos a estar interactuando hasta el versículo 17. Pueden tomar asiento, porque después vamos a ver cuál es la conexión que tiene. Y para terminar esta serie, pues vamos a enfocarnos en lo que es María, ¿verdad? Como hemos dicho hasta ahora, hemos visto cada uno de los personajes, cada uno de los eventos que tuvieron que ver con el pesebre o la natividad, la Navidad, y hoy nos vamos a enfocar en María, aunque la semana pasada más o menos brevemente tocamos también el tema de María, pero vimos específicamente a José y hoy vamos a estar viendo a María específicamente. Una de las cosas que siempre es difícil de entender y a veces contestarle a las personas que piden consejo, piden aliento, es cuando piensan por qué las cosas se salen fuera de nuestro control.
¿Por qué yo planeo, tengo estrategias, tengo metas, objetivos, sueños, deseos y anhelos, pero me doy cuenta de que entre más planeo o hago estrategias, hay muchas cosas que no controlamos, no podemos controlar, no tenemos la capacidad para controlar? Y creo que esa es la experiencia de muchos de nosotros, me atrevo a decir que de todos de nosotros. Ahora, no es incorrecto planear, e incluso como iglesia tenemos planes, tenemos metas, tenemos objetivos, incluso para este año 2022 y para el 2021 que ya se va a terminar, que hemos podido alcanzar, hemos podido lograr. Eso no es malo, pero lo que sí tenemos que recordar y descansar es en el hecho de que Dios es el que tiene el control de todas las cosas y por lo tanto nosotros debemos, creo que esa es la responsabilidad de un seguidor de Jesús, es que debemos aprender a descansar y estar quietos porque Dios tiene todo bajo control. Y eso no es poco, quizás usted diga, bueno, sí, pastor, pero es que usted es muy antirrealista. Es muy fácil decir que Dios lo tiene en control, pero usted no ha experimentado, usted no ha estado en mis zapatos. Y es verdad, hay cierta verdad en eso, pero la realidad por encima de todo es que ese es un principio que nos puede animar, nos puede incluso habilitar para vivir en gozo, en paz, en tranquilidad, en medio de las circunstancias, cuando reconocemos, cuando cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día de nuestras vidas nos recordamos de que Dios está en control. Por lo tanto, yo puedo descansar. Y eso es lo que vamos a ver en esta genealogía que nos llega hacia el nacimiento de Jesús. Es que ¿por qué podemos nosotros descansar y estar quietos? Porque Dios está en control y lo vemos a través del hecho de que Jesús vino a morir por y a través de pecadores. Por eso yo puedo descansar y estar quieto, porque Él lo tiene todo bajo control. Vamos a ver también que Dios es soberano, por lo tanto yo puedo descansar y estar quieto porque Él lo tiene todo bajo control. Y por último, lo que vamos a ver es que en Jesús, en la persona, la segunda persona de la Trinidad, Jesús el Hijo, Dios cumple toda la historia, tanto del Antiguo Testamento, que es lo que tenemos en su Biblia, la parte izquierda de su Biblia es el Antiguo Testamento. Jesús es la culminación de toda esta parte. No solamente es el cumplimiento de toda esa historia, sino que es la culminación de toda esta historia que está aquí. Toda esta parte de acá de su Biblia apunta hacia esta parte y aquí culmina en Jesús. Él cumple todo lo que está aquí, pero también es la culminación. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos a desempacar esta genealogía porque no la leímos toda, pero primero, por ejemplo, lo que dice el versículo 1. Dice, esta genealogía de Jesús el Mesías, hijo de David y hijo de Abraham. Para aquellos que no conocen mucho de la historia de la Biblia, pues cuando dice Mateo que es el hijo de David, está hablando específicamente, o primero que todo, David como rey. O sea, muchos sabemos eso, que David era un rey. Pero la promesa que Dios le hace a David, cuando David tenía deseos de construir un templo, es que le dice a David, tú vas a tener un hijo, un descendiente, que se va a sentar en el trono de mi pueblo Israel, pero el trono de ese rey va a ser un rey eterno. Se va a ser un rey que va a gobernar por encima de todas las naciones, todos los imperios, y nadie va a poder quebrantar ese reino. Esa es la idea que tiene Mateo al decir el hijo de David, refiriéndose a Jesús. O sea, para un israelita le está diciendo, he aquí, ese que va a nacer va a ser el rey de Israel. Pero a él decir también, hijo de Abraham, está diciendo que esa promesa es la promesa que vemos en Génesis capítulo 12 al 17, de que el hijo que va a tener Abraham con Sarai en ese entonces, esa promesa de ese hijo va a ser de bendición para todas las naciones. El hijo que Abraham en ese entonces, de casi ya 90 y pico de años, a una edad avanzada, y Sarai de una edad avanzada también, que era estéril, ¿se acuerdan? Estéril, una promesa que se veía imposible, distante. Dice, ese hijo
va a ser de bendición para todas las naciones. Y solo Dios pudo intervenir y llevar eso a cabo. Por lo tanto, comienza con esa palabra genealógica diciéndonos que ese hijo que va a venir, recordemos esa idea, podemos descansar y estar quietos porque Dios está en control. Es una promesa para Israel, pero es una promesa para todas las naciones. Una manera de que podemos visualizar para que usted pueda ver esta genealogía es si usted haga en su mente un retrato visual de una N, una letra N, pero mayúscula. Piense, por ejemplo, para que podamos entender el transcurso de la historia del pueblo de Dios y el plan de salvación. ¿Cómo es una N? Pues podemos decir que comienza en un punto bajo, ¿verdad? Ahora que veamos y nos acerquemos a la genealogía, usted va a ver que dice 4 generaciones desde Abraham hasta David. 14 generaciones. 14 generaciones desde David hasta la deportación y 14 generaciones desde la deportación hasta Cristo, el Mesías. ¿Me explico? Una ñ, un punto que empieza, sube donde David, el pueblo se rebela, Dios los manda al exilio, pero hay una promesa porque viene el Mesías y es el punto más alto. Es lo que el autor Mateo quiere que entendamos, que empieza con una familia nómada, ¿verdad? Abraham recibe una promesa, Dios le dice, deja todo lo que tú tienes, coge tu familia nada más, deja todo, abandona tu tierra y sígueme porque yo te voy a llevar a una tierra donde abundará la leche y la miel, una tierra que le daré como descendencia o como herencia a tu descendencia. Sígueme, empieza con eso. Después vemos que David, que es un rey, que el pueblo a través de él, la nación de Israel prospera, crece en la influencia, es el mejor momento del pueblo de Israel a través del reinado de David, pero de algún momento, como lo dice el versículo 17b, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia. El reino, con mucha fama, había extendido las barreras de sus territorios. Era el mejor momento del pueblo de Dios, pero nace el hijo de David, Salomón, después nace Rehoboam, y usted lo puede leer en la genealogía, y el reino se degenera, se demorona, comienza el caos a reinar. Finalmente el reino es destruido, el templo es destruido y la gente es llevada, exiliada de su tierra. Muchos de nosotros podemos relacionarnos con eso, quizás específicamente aquellos que han vivido bajo un país o un gobierno socialista o comunista, ¿verdad? Muchos hemos tenido que ser exiliados, ¿verdad? Hemos tenido que huir de nuestra patria, de nuestra tierra. ¿Por qué? Porque hay un mejor lugar. Pero piensa igual el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, por su desobediencia. Era parte de lo que Dios estaba utilizándolos para llevarlos hacia el fin de su promesa y cae en exilio. Pero el versículo 17:7 nos dice que 14 generaciones después de esa generación, en el exilio, Dios comienza a dar un giro a la historia de su pueblo, que es 14 generaciones después de la deportación hasta el Cristo. Pero esta genealogía es mucho más que información, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes a veces leen esos nombres y como que uno piensa, pero ¿por qué tantos nombres, verdad? ¿Por qué se repite el hijo y la hija y el padre? Pero Mateo tenía una intención específica al recordarnos todos estos nombres. La manera que él comienza su evangelio, él tenía otras maneras que podría haber comenzado, pero específicamente él comienza con esta generación para recordarnos nuevamente de ese principio y para sus oyentes que específicamente eran de descendencia judía, que conocían estos nombres, pero para él dejarles saber de que ese niño, ese rey que iba a nacer, era el rey para Israel, pero también iba a ser la bendición para todas las naciones. Ahora sí, vamos a verlo específicamente enfocándonos en estas 4 o 5 madres de Jesús, primero que todo, porque eso también es algo peculiar.
de esta genealogía. No sé si usted ha pensado en algún momento, usted sabe que María tuvo una madre, ¿verdad? María tuvo que tener una madre, ¿no? So, la abuela de María, que era la mamá de María, era la abuela de Jesús. La mamá de la abuela de María era la bisabuela de Jesús. O sea, también tuvo abuela, tuvo madre. Y por eso es peculiar que Mateo, como algo diferente, distinto a muchas de las genealogías que podemos conocer de ese entonces, nunca se incluía el nombre de las madres. Por el momento cultural que se vivía, la mujer no tenía el valor que merecía o que merece la mujer. Por lo tanto, no se incluía a las mujeres. Pero Mateo específicamente aquí nos incluye las madres de Jesús. Vamos a decir, la madre, la bisabuela, la abuela, la tatarabuela. Él incluye a 4 mujeres específicas que son descendientes. Jesús es descendiente específicamente de estas mujeres. ¿Y cuáles son? Ahí están en la pantalla. Nos dice que Tamar, primero que todo en el versículo 3, Judá, padre de Fares y Zera, cuya madre fue Tamar, Rahab y Ruth. O sea, pero ¿qué es lo interesante de estas mujeres o estas madres que él incluye y después termina con María? Porque normalmente cuando uno quiere compartir una línea genealógica, uno trataría más o menos de incluir a las personas más o las mejores personas dentro de nuestra descendencia. Usted no va a incluir ahí a la abuela o la tía que tuvo 3, 4 maridos, 6 divorcios. Usted no lo haría así, ¿verdad? Ninguno de nosotros lo haríamos así. Pero es interesante que las personas o las mujeres que Mateo incluye son muy similares a esas. Cualquiera hubiera esperado que él hubiera incluido a Sara, la esposa de Abraham, una matriarca, a Rebeca, la esposa de Isaac, o incluso a las esposas de Jacob. Pero Mateo incluye a Tamar, a Rahab, a Ruth y a Betsabé. ¿Qué tienen en común cada una de estas mujeres? Que todas son extranjeras. Podemos decirles son gentiles, no eran de descendencia judía, ninguna de estas. Eran cananitas, tanto Tamar como Rahab. Ruth era moabita y Betsabé, incluso una hitita que ni Mateo ni la menciona por nombre. Interesante, él no la menciona por nombre, dice la esposa de Urías. Pero ¿qué describe esta mujer? Y esto es importante para ver el principio, ¿no? De que Jesús vino por y a través de pecadores. Tamar, una prostituta, que tiene 2 hijos por una relación de incesto con Judá. Judá, que era el padre del primer esposo de Tamar, muere el esposo de Tamar y la obligación de Judá es que él le dé a su próximo hijo para que se case con Tamar, pero no se lo da, muere y tampoco le da el segundo hijo. ¿Y qué hace Tamar? Se viste como una prostituta y se acuesta con Judá y nacen los 2 hijos. Pero Mateo incluye a Tamar y es descendiente de Jesús. A Rahab, ¿qué sabemos de Rahab? Rahab era una prostituta en la tierra prometida que hospeda a los 2 espías para que no corran peligro. ¿Y quién se acuerda de las hijas de Lot? ¿Se acuerdan? Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Le dijo, no mire hacia atrás, le dijo a la esposa de Lot. ¿Y ella qué hace? Mira hacia atrás y se convierte en arena. Pero ¿qué sucede después? Lot y sus hijas piensan, bueno, somos los únicos sobrevivientes en toda la tierra. ¿Qué hacen las hijas de Lot? Lo emborrachan y se acuestan con él. Y él tiene 2 hijos. Y uno de esos hijos es de donde salen los descendientes de Moab, que son los moabitas. ¿Y qué dice la palabra que Ruth es? Ruth es una moabita. Y dice Mateo que Ruth, Boaz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth, una tatarabuela de Jesús. Y Betsabé. Es interesante que Mateo dice en el versículo 6, Isaí, padre del rey David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías.
Dice la esposa de Urías, pero no menciona a Betsabé. ¿Por qué? ¿Cuántos conocen la historia de Betsabé? David, el rey, en su palacio. Todos le echan mucho la culpa, tiene que ver la culpa también David, pero piense por un momento, en ese entonces una mujer no se bañaba desnuda a la vista del palacio de un rey. Ella sabía que la podía ver. Se baña desnuda David en su codicia, en su lujuria, la desea, se acuesta con ella e incluso después manda a matar a su esposo Urías. Y Salomón nace por medio de un adulterio. Pero también está incluida Betsabé. Qué genealogía tan mala, ¿verdad? Qué descendencia tan mala. Incluso Mateo ni la menciona, dice la esposa de Urías. ¿Qué podemos concluir entonces? Yo creo que lo que podemos decir es unas cuantas cosas. Primero que todo, que Jesús vino a buscar a todo tipo de personas. Amén. Jesús vino a salvar a todo tipo de personas. Por eso es que puede haber en medio de nosotros o a través de las redes sociales que se sientan que no somos dignos del amor de Dios, no somos dignos de que Dios nos venga a salvar a nosotros. Pero a los pies de Jesús, tanto prostitutas como reyes se reúnen humildemente en un nivel uniforme ante su gracia. Igual aceptados. Somos igual aceptados. Jesús vino, mire el pensamiento del principio. Jesús vino por pecadores y a través de pecadores. Esa es su descendencia. Entonces, así que si usted en esta mañana, en estos momentos, a través de las redes sociales o aquí presente, se siente como que usted no es digno o digna de la gracia, del regalo inmerecido de Dios, no tiene que creerme a mí, mire solamente lo que acabamos de ver. Jesús también, no sé si usted se da cuenta, pero es un niño interracial. ¿Saben lo que es la palabra interracial? Aquí hay una mezcla en esa descendencia de razas, diferentes razas, gentil. Se cruza cada vez en su descendencia, en la descendencia de Jesús, de gentil a gentil. Así que Jesús vino por todo tipo de personas, de toda lengua, de toda tribu, de toda raza, de toda clase socioeconómica, de toda nación, para que nosotros hoy no podamos decir de que no somos dignos de su amor. Por eso es que yo en este tiempo de advenimiento, del nacimiento de Jesús, me recuerda y me impulsa a amar a Jesús. Es porque Él es un rey que no vino solamente a darnos una escalera para que nosotros podamos subir hacia Él. Al contrario, Él vino y descendió. Esa es la encarnación, de que Él vino y descendió a buscarnos a nosotros. Si pueden ver en su pantalla, esto sucedió en el mes pasado. Esta señora se llamaba Lindsay Kennedy. Ok, muchas gracias. Lindsay Kennedy, me la pusieron al final. Lindsay Kennedy sufría de problemas, trastornos personales. En marzo del 2021, en la ciudad de Tampa, en la Florida. Y esto es lo que dice el artículo, que ella estaba nadando en un canal, en la Florida, y de repente no sé qué sucedió, dice la historia, y ella se metió a un hueco que había, una abertura debajo del canal que la llevó hasta ese pozo. Dice que por 3 semanas vivió ahí. Lo único que la ayudó a sobrevivir fue de que encontró una botella con la bebida ginger ale. Pero miren el momento en que la rescatan. Sé que la encontraron con, para usar la palabra apropiada, pero usted se imagina lo que hay en las alcantarillas, ¿verdad? Con ratas, estaba sucia. Pero miren el momento que la rescatan, desnuda, en su suciedad, en la peste que tenía, en excremento humano. Y en el momento que el equipo de rescate la rescata, la cubren en su suciedad y la abrazan. ¿Usted se imagina si en ese momento le preguntan a ella, ¿y por qué te metiste ahí? Tú eres responsable.
Tú te metiste en ese lugar. Como usted entiende la gracia y al ver la descendencia de David, de Jesús, perdón, que vino por pecadores y a través de pecadores, si usted no aprende a verse de esa manera, que Jesús no vino a nosotros y nos preguntó, ¿por qué tú tomaste esa decisión? Esa decisión que tú tomaste te ha llevado a este lugar. Al contrario, Él nos abraza, Él nos cubre con su gracia, con su justicia, porque Él vino por pecadores y a través de pecadores. No sé si usted ha entendido el Evangelio de esa manera, porque lo primero que hacemos nosotros, yo confieso, todos somos así. Para mí es más fácil ver las fallas que tienen las demás personas, pero no soy muy rápido para ver mis propias fallas, ¿verdad? Yo le preguntaría, pero ¿y quién te mandó a meterte ahí? Pues sabe que Dios no es así con nosotros. Nadie le preguntó, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué te metiste en tu sociedad? ¿Sabe que el pecado son como excrementos humanos? Dios lo ve el pecado así, pero aún así Él ha venido a abrazarnos, a cambiarnos, a amarnos incondicionalmente. No sé si esa es la manera que quizás usted no ha podido entender todavía la gracia del Evangelio, porque ese es un mensaje de Navidad. Más que regalos, más que reuniones familiares, el regalo de la Navidad es ese, que Él ha venido a buscarnos, que Él ha venido a cubrirnos. Para aquellos que ponen su confianza en Jesús, por eso podemos descansar. Pero no solamente porque Él vino por pecadores y a través de pecadores, pero podemos descansar. Escuche esto con mucho detalladamente. Podemos descansar, podemos estar quietos porque Dios es soberano. ¿Cómo lo podemos ver en esta genealogía? ¿Qué sucede, verdad? Si usted lo puede ver en las 14 generaciones, casi 1000 años antes de Cristo, es que escuchamos de la historia de David, es cuando sucede. Si cada uno de nosotros hubiéramos estado vivos en ese entonces, pues hubiéramos gozado de un reino excelente, de mucha prosperidad, de mucha tranquilidad, de mucha estabilidad económica. Pero recuerde que había comenzado con Abraham, con su familia, que deja todo, va a la tierra prometida y en el final de Génesis escuchamos de que ese mismo pueblo termina en esclavitud, en Egipto. Pero Dios milagrosamente los libra, los lleva por el desierto, los establece en su tierra, nos hace una nación próspera. Como nosotros, cada uno de nosotros, si hubiéramos estado ahí presente, hubiéramos dicho, wow, estamos prosperando, estamos teniendo éxito, ¿qué es lo que nos espera? Incluso para nuestras propias generaciones, ellos hubieran esperado, pensado también, pero ¿qué pasa? Como nos dice el pasaje, las próximas 14 generaciones, todo eso se desborona. ¿Y qué pasa? Imagínense a las personas que están en el exilio. La Biblia nos dice que estaban en Babilonia. ¿Qué pasa? Pregunta a la gente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado las canciones que dicen por los ríos de Babilonia? Una canción bien antigua, por los ríos de Babilonia, ¿verdad? ¿Qué decía la gente? Or the rivers of Babylon. ¿Para qué seguir orando? 70 años, ¿para qué seguir orando? Ya no quiero cantar. Lea los salmos. ¿Qué decían los salmistas? Mira cómo los enemigos de Dios prosperan y nosotros aquí metidos. ¿Qué es lo que nos dice? Parece que Dios está muy distante, que sus promesas son casi imposibles. ¿Para qué seguir creyendo? ¿Cuántos no se han sentido así a veces? ¿Para qué seguir orando? ¿Para qué seguir pidiéndole a Dios? Sus promesas se sienten distantes, imposibles. Su presencia incluso distante, así se sentía el pueblo. Solamente hasta después de esas 14 generaciones es que nosotros ahora podemos ver. Ellos no lo podían ver, pero nosotros podemos decir y están confiados y descansar de que Dios tiene todo en control. Escuche esto atentamente, iglesia. Déjeme leerlo con cuidado para que usted lo pueda pensar, atesorar y reflexionar. Este es el mensaje de la Navidad.
que aunque las promesas de Dios se parezcan irreales, cuando usted vea que todo se está derrumbando alrededor, Dios está trabajando poderosamente y tiene todo bajo control. Este año se acaba y para algunos ha sido un buen año, ¿verdad? Para otros ha sido un mal año. Para otros queremos que ya se acabe. Pero para otros ha sido un buen año. Pero no solamente han habido años así que queremos que ya se acaben. Pero ese es el mensaje, esa es la historia de la Navidad. Si usted ve la descendencia y el propósito, el plan de Dios que se va desenvolviendo, es que Dios está en control. Como lo vimos la semana pasada en José y José del Nuevo Testamento. Todo horrible, todo lo que parecía que no tenía ningún propósito, Dios lo utilizó para traer a su Redentor, al que traería salvación. ¿Ese es el Dios en que creemos? ¿Es el Dios en que creemos? ¿Usted no cree usted en un Dios que de las cosas horribles puede hacer algo impresionante? Sí lo creen, lo creemos porque esa es la cruz. A la persona que menos se merecía, a la persona que no había cometido ningún pecado, todo lo horrible que sucedió tanto a través de José, desde el Antiguo Testamento hasta José, el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús, todo horrible. ¿Para qué? Para que Jesús naciera, pero Él nació, como dice el profeta, para la muerte, para nuestra salvación, a través del sufrimiento. Pero no solamente es porque Dios es soberano, pero podemos descansar y estar tranquilos porque en Jesús podemos ver que es el cumplimiento de toda la historia y la culminación de todo. El versículo 17, ya Mateo nos ha dicho varias veces, por ejemplo, en el versículo 1:22, capítulo 1, versículo 22, Mateo, él acostumbra a decir esto, de que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Ese es como un mecanismo, un instrumento literario que Mateo recuerda que las cosas que están sucediendo eran para cumplir lo que ya se había dicho anteriormente a través de los profetas. Pero creo que Mateo nos quiere decir mucho más que eso. No solamente lo dice en el 1:22, pero como vimos hace un tiempo atrás, en el versículo 6 del capítulo 2 también dice, pero tú, Belén, en tierra de Judá. Que dice, eso es lo que había escrito el profeta Miqueas. Pero él creo que quiere hacer algo más. No solamente está diciendo que los versículos específicos cumplen cosas que fueron dichas por los profetas. Pero en sí todo es lo que Mateo está diciendo, que todo el Antiguo Testamento se cumple y culmina en Jesús. Si no me cree, mire lo que dice el versículo 17 de ese capítulo. Dice, así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Jesús es el cumplimiento, por eso podemos descansar, porque Él es el cumplimiento y la culminación de toda la historia de la salvación para su pueblo. Y aquí vamos terminando y vamos haciendo descender el avión. Usted pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? No sé si usted se ha percatado, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, que el número 7 tiene implicaciones simbólicas siempre en la Biblia, porque es un número de perfección. Ahora, mire, por ejemplo, dice 14 generaciones desde Abraham hasta David. ¿Cuánto es 14 dividido por 2? 7, ¿verdad? 7 más 7, 14. Dice David, desde David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia. ¿Cuánto es 14 dividido por 7? 2. Entonces 7 más 7 es 14. Otra vez, Babilonia, desde la deportación hasta Cristo, ¿cuánto es? 7 más 7 son 14. ¿Ves la repetición del número 7? Y ahora, ¿de dónde viene el número 7? Pues usted tiene que haber estudiado un poco la Biblia para entender el día de reposo, ¿verdad? Éxodo capítulo 20, que es lo que nos dice la ley mosaica.
En Éxodo nos dice que, recuerden, que en 6 días Dios hizo toda la creación. Por lo tanto, ustedes, hagan todo lo que tengan que hacer, pero el séptimo día es un día para el Señor, es un día de reposo. ¿Por qué? Porque Dios en 6 días creó los cielos y la tierra y el séptimo día descansó y dijo, este día es santo. Porque Dios creó la tierra en 6 días y descansó un día. Pero después en Deuteronomio nos dice, le añade algo Moisés, dice, ahora sigan guardando el día de reposo, pero recuerden que Dios, ustedes eran esclavos en Egipto, pero Dios los liberó con su mano poderosa y con un despliegue de su poder. Pero usted sabe que también en el Antiguo Testamento había no solamente un día sabático, sino que habían años sabáticos. Porque era lo que le pasaba al pueblo de Israel en Egipto. Eran esclavos. Piense por un momento, si usted hubiera estado en ese momento, si usted como israelita le salía un ladrillo de esos para construir la pirámide del faraón, y usted le salía medio desnivelado, medio doblado así, la paliza que le venía a usted como israelita era increíble. O sea, ¿qué nos dice entonces este relato? Que los israelitas eran valorados por lo que hacían, pero lo que Dios quiere que nosotros entendamos, y como también ellos entendieran, es que nosotros no somos valorados por lo que hacemos, sino que somos valorados por a quién le pertenecemos. Ese era el principio que Dios le quería enseñar a Israel y nos quiere enseñar a nosotros. Ese es el concepto, esa es la implicación del día de reposo. Que nosotros no somos valorados por lo que hacemos, sino que somos valorados por a quién le pertenecemos. Amén. No somos valorados por lo que hacemos, somos valorados por quién le pertenecemos. Dios dice, tú eres mío, es lo que quería enseñarle al pueblo a través del día de reposo. Piense por un momento, Dios no le va a dar a usted por añadirle un día más de trabajo a su vida que lo que Él le puede dar por gracia si usted descansa en Él. Esa es la implicación del día de reposo, de que Él es el creador, pero Él es el redentor. Pero no solamente los 7 días o el séptimo día de reposo, pero el año de jubileo. ¿Cuántos han escuchado del año de jubileo? El año de jubileo significaba de que cada 7 años, 7 ciclos de 7 años, había un año que era el año 50, que se le llamaba el año de jubileo. ¿Y qué sucedía en el año de jubileo? Pues si usted por alguna razón, como un residente, podemos decir, o habitante de la tierra, si usted había perdido sus propiedades porque no había podido pagar sus propiedades, tenía que entregarlas, ¿verdad? Pero en el año de jubileo, todas sus propiedades se le podían volver a entregar. Si usted había quedado en deuda, por alguna otra razón, fuera extranjero, fuera habitante de la tierra, en el año de jubileo todas sus deudas eran perdonadas. Si usted había caído como un esclavo, ese era su trabajo, la servidumbre, usted era dejado en libertad. Si usted había caído preso, en el año de jubileo, usted podía salir libre. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Mateo? ¿Cómo ve Mateo a Jesús? Jesús es el séptimo año. ¿Me hago entender? Por eso Mateo dice 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7 hasta Jesús. Jesús es la razón por la cual podemos dar un grito de júbilo. ¿Por qué? Porque solamente a través de Él podemos ahora nosotros ser rescatados de la esclavitud. Mire cómo dice un autor, lo voy a leer letra por letra, dice: el año de jubileo presenta una hermosa imagen de los temas en el Nuevo Testamento sobre la salvación y el perdón. Cristo es el Redentor que vino a liberar a los esclavos y prisioneros del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 2 nos dice que por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y Gálatas
3:22 dice, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto mantengamos firmes y no se sometan nuevamente. Mateo ve a Jesús como el séptimo 7. ¿Por qué? Porque Él es el que traería perdón, pecados, libertad a la esclavitud del pecado, al poder dominador del pecado, para que vivamos libres para hacer lo que nos dé la gana. No, podemos descansar que Dios está en control, porque al venir a través de pecadores y por pecadores, porque Él es soberano, libertad para yo escoger no dejar que mis circunstancias sea la que determine mi comportamiento, ¿verdad? Libertad para no seguir viviendo en amargura. Me ha venido a dar la libertad para no seguir viviendo con rencor. Libertad para yo poder amar a mi prójimo independientemente de lo que yo esté sufriendo en estos momentos. Libertad para reconciliarme con aquellos que me han hecho daño y otorgarles el perdón. Libertad para no tener que vivir completamente bajo la amargura de mi pasado, de mis traumas o mis problemas en la niñez. Esa es la libertad que nos ha traído ahora, porque ¿qué es lo que sucede en la cruz? Y los músicos ya pueden ir subiendo. Que ahora nosotros podemos encontrar el verdadero descanso en Jesús, porque es el séptimo de los 7 años. Libertad para ya no tener que nosotros trabajar por nuestra propia salvación. Ese era el propósito del sábado, para recordarnos el día de reposo, que algún día nosotros ya no tendríamos que trabajar más para obtener nuestra propia salvación, sino al contrario, Jesús lo haría todo para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. El mejor regalo que sucede no es el regalo o los regalos que estuvieron este último día de Navidad debajo del árbol. Pero el mejor regalo, el mejor intercambio de regalo, es el regalo que sucede en otro árbol, que conocemos como la cruz. Porque, ¿verdad? Nosotros experimentamos lo que son intercambios de regalos. Nos damos regalos el uno al otro. Pero usted sabe que el intercambio que sucede en la cruz es que en Jesús Dios pone mis pecados pasados, mis pecados presentes, mis pecados futuros. ¿No creen eso? Mis pecados futuros, ese es el intercambio. Yo le entrego a Él mis pecados en la cruz, dice Pablo hablándole a la iglesia en Corintio. Y cuando yo deposito mi confianza en Jesús, yo abandono cualquier otro regalo temporal o pasajero. Y en arrepentimiento confieso de que Él es mi Señor. El regalo que Él me da a mí, el intercambio, es que Él me da su justicia, es su perfección, para que ya Dios no me vea a través de mí, pero sino que me vea como la mujer que es abrazada por los paramédicos en su suciedad, en su mugre, ¿verdad? No se queda alejado, sino que viene y me abraza y me da un nuevo ropaje, que es su justicia. Y es la única que nos hace aceptable a Jesús y nos da acceso a esta mesa. Así que recuerde, ya al terminar este año 2021, ya al experimentar tiempo con nuestros familiares, regalos, ¿qué tal si para este año 2022 eso cambia nuestra perspectiva, nuestra manera de acercarnos incluso a la presencia de Dios? Si ya no vivo más en penitencias o tratando de obtener o pensando de que yo no puedo venir delante de la presencia de Dios porque sí, tengo muchas dificultades, muchos pecados en mi vida, pero ese es el llamado que nos está haciendo a través de este recordatorio de que podemos estar quietos y descansar porque Él vino por y a través de pecadores. Podemos descansar y estar quietos porque Dios controla todo. Usted y yo no tenemos que controlarlo todo porque Él lo controla todo.
Y en Jesús tenemos el cumplimiento de toda la historia. Usted sabe que nosotros ahora estamos escribiendo la historia. Ya no hay más que escribir, pero ahora nosotros estamos viviendo esa historia.